Feria Regional Aposol 2006. ¡Ay, qué bonita es mi tierra! ¡Qué hermosa y qué bella! Como este lugar no hay dos, me enorgullece en decirlo, puedo presumirlo, que soy del puro Aposol. Municipio de Aposol, el paraíso zacatecano, origen del nombre Aposol. Como resultado de las diversas investigaciones, a fin de determinar con certeza la raíz de este vocablo, existen actualmente algunas versiones. Unas de las más acertadas es la del profesor Felipe Franco, y de acuerdo a su libro titulado Indominia de Puebla, de la relación lingüística que investigó, Aposol proviene de la raíz del vocablo náhuatlaca Aposotl, que significa al, agua, postli, quebrado, otli, camino, que quiere decir por lo quebrado del camino donde hay agua. Otra versión nos refiere que en la antigüedad se llamó Aposol, vocablo náhuatl, que significa bebida de maíz. Interpretación del escudo municipal. El contorno simboliza el corazón del pueblo. Se divide en 4 partes, simbolizando las 4 estaciones del año. Arriba, el símbolo del agua. El sol representa al Dios y la luz de los hombres. La parroquia, símbolo de la religión de un pueblo. La espada y la flecha, encuentro de 2 culturas. El palacio municipal, símbolo del poder civil. El campo representa la vida agrícola de Aposol. El río, continuación de la vida y la salud. El cerro del Mixtón, nuestra historia. La alegoría, fundación y fecha del presente. El mensaje, trabajo, cultura y progreso. Localización. Aposol se localiza al sur del estado de Zacatecas, a una altura de 1.365 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el municipio de Jalpa, al sur con el municipio de Juchipila, al oriente con el municipio de Nochistlán de Mejía, al poniente con Tepechitlán y el Teúl de González Ortega. Su distancia aproximada a la capital del estado es de 179 kilómetros por la carretera Guadalajara-Saltillo. Tiene una extensión territorial de 290 kilómetros cuadrados, con una población de 7.356 personas. Clima. El clima está considerado semitropical, el cual varía de acuerdo con las estaciones del año. Templado al principio de la primavera, cálido al finalizar esta estación, caluroso en verano, nuevamente templado en otoño y frío en invierno. Generalizando, el clima en el cañón está clasificado como cálido semihúmedo, con lluvias escasas en invierno y muy lluvioso en verano. Agricultura. La superficie agrícola es de 7.209 hectáreas. En los cultivos destacan el maíz, frijol, sorgo, avena, agave, plantas bajas y por supuesto un cultivo que nos ha dado identidad en el estado y en el país al ser uno de los principales productores de la guayaba. Historia. Aposol es una entidad jurídica integrada al estado de Zacatecas desde 1825, erigiéndose como municipalidad en 1863, siendo gobernador el general Jesús González Ortega. Comprendía en su territorio las comisarías de San Miguel y Hacienda La Labor, y en conjunto pertenecían al partido de Juchipila. Aposol se identifica desde la época prehispánica como un asentamiento sobre la Sierra de Morones, al poniente de la actual población, donde se puede observar la transición de periodos cavernícola, megalítico y sedentario. En la época colonial tomó el nombre de Aposol de Santa María Magdalena. Era un pueblo juchipilense en el siglo XIX, quedando constituido como municipio libre en 1918. Aposol se funda por Cristóbal de Oñate en 1530, ratificándose la fundación en diciembre de 1541 por los frailes San Antonio de Segovia y Miguel Bolonia, con anuencia del primer virrey de la Nueva España,
don Antonio de Mendoza. Por cédula enviada en el año de 1597, se restituye por primera vez las tierras que poseían ilegalmente el capitán Diego Flores Altamirano, pasando a poder del pueblo. Guerra del Mixtón. Acción bélica que se presentó en el año de 1541, en la que participaron el ejército español y los pueblos de los Cascanes. Refiere la historia de que el indomable Tenamaxtle fue hecho prisionero para las tropas de Cristóbal de Oñate y que con la intención de que se rindieran los indios de la región, se les permitió a los Cascanes que platicaran con su jefe de guerra y estos, en vez de sublimarse, pelearon estoicamente hasta liberar a su líder Tenamaxtle. Después de lograr la acción, se dirigieron al Cerro del Mixtón, que era un lugar muy difícil de llegar por el acceso único que existía. Los españoles no encontraban la forma de poder subir a dicho cerro para poder pelear con los Cascanes, hasta que uno de los propios colaboradores de Tenamaxtle, o Diego Zacateco, traicionó a su gente, mostrando a los peninsulares el único lugar por donde podía llegar. Al ser mayor y mejor armado el ejército español, logró derrocar a los Cascanes. Cuentan los historiadores que muchos de los indios prefirieron arrojarse del abismo antes de ser cautivos de los europeos. Algunos de los prisioneros fueron tratados con crueldad y a otros les dieron la libertad, quienes fueron con los que el tiempo fundaron el pueblo de Aposol. Fiestas populares, religiosas y costumbres. Sin duda alguna, la fiesta más importante para nuestro pueblo es la que se realiza en honor al Señor de la Ascensión en el mes de mayo. Estos festejos anteriormente tenían una connotación puramente religiosa, realizando actividades como peregrinaciones y misas, pero en la actualidad se coordinan con el aspecto civil de la Feria Regional de Aposol, en donde sobresalen los eventos de teatro del pueblo, bailes, jaripeos, carreras de caballos, exposiciones y encuentros deportivos. La duración de dichas fiestas es de 11 días y la fecha es variable. En el mes de julio, la tradicional danza de los Tastuanes, la cual da inicio el 24 de este mes, se festeja en honor de Santo Santiago Apóstol. Tiene una duración de 3 días. La danza de los Tastuanes significa la lucha entre los moros y los cristianos, en donde Santo Santiago Apóstol, vestido elegantemente, montado en un brioso corcel, pelea incansablemente con su espada contra los moros, representados con la figura grotesca de los Tastuanes, los cuales utilizan como ajuar, chivarras, gabán, toalla, paños, máscara de madera y montera diseñada con colas blancas de res. La danza se realiza al ritmo de un violín, tambor y la tarola, aunque actualmente les gusta bailar al ritmo alegre de la banda. Otras de las costumbres de nuestro pueblo es acompañar a la Virgen del Rosario a su templo, que se festeja en la Palma Cuata el día 7 de octubre de cada año. En la Semana Santa se realiza un Via Crucis el Viernes Santo por la mañana, en el que participan muchos jóvenes de nuestra comunidad, así como personas mayores. Dentro de esta fiesta religiosa, la tradición es jugar a los pares y nones. Consiste en adivinar cuántos chicles trae la persona en la mano, y si adivinas, pues ganas, y te da los chicles, y si pierdes, pues pagas los pares o nones que sean. Turismo. Para el municipio es muy importante la presa de Achoquén, ya que significa un gran lugar de esparcimiento, cuya cortina se construyó entre dos elevaciones rocosas de consideración. Esta es alimentada por varios arroyos, afluentes y un manantial que se localiza en el fondo de la boquilla. Edificios dignos de mencionar es el templo antiguo de San Miguel Atotonilco, que fue construido en el año de 1530, y el segundo templo, que data de 1538. En la cabecera municipal destaca por su imponente belleza el templo de Santa María Magdalena, que es la iglesia principal y en donde se encuentra el patrón de los aposolenses, el Señor de la Ascensión. Cerro del Mixtón. Es uno de los íconos más relevantes del pueblo de Aposol por su importancia histórica y su belleza natural. Nos remonta a nuestros orígenes y nos recuerda día con día que somos parte de la gran familia caxcana. Plaza principal.
Fue considerada una de las más bellas del estado por los jardines que poseía. Fue remodelada en el año 2003. Presidencia municipal. Edificio construido en el año de 1955, siendo gobernador del estado don José Minero Roque. Fue inaugurada el 18 de agosto de 1956, siendo presidente municipal el señor José Robles Aguayo. El Arco. Monumento localizado en la entrada sur de la cabecera municipal y que se puede considerar como uno de los sitios más importantes en el patrimonio cultural de Aposol, ya que durante algún tiempo fue utilizado como división entre la ex hacienda de La Labor, que se encuentra hacia el sur, y el pueblo de Aposol, situado al norte del mismo. Ex hacienda La Labor. Esta construcción perteneció al gobernador de Zacatecas, don Leobardo Reynoso. Actualmente presta servicios como hotel y está situada en la parte sur del pueblo de Aposol. Ex hacienda La Purísima. Esta construcción está situada a tan solo 2 kilómetros al sur de la cabecera municipal por la carretera federal 54. Data del año de 1761 y floreció debido al cultivo de la caña de azúcar que se cultivaba en sus tierras y se procesaba en sus trapiches. Paraíso Cascán. Complejo turístico que cuenta con el balneario, hotel, spa, villas, así como de varios servicios de primer nivel y cuyo atractivo principal son las aguas termales. Es sin duda uno de los destinos turísticos más importantes del estado de Zacatecas. Se localiza en la comunidad de San Miguel Atotonilco.